¿Sufres de cálculos en los riñones? Hoy día te enseño cómo debe ser tu alimentación. El cálculo renal es un problema en salud bastante común tanto en hombres y mujeres en la actualidad. El día de hoy vamos a ver cómo se da, qué se puede hacer en el caso de que la persona lo padezca. Soy tu nutricionista Abigail Gosdenovich y esto es Buenos Consejos de Laboratorios Acromax. Como les estaba mencionando, los cálculos renales son problemas bastante comunes, especialmente en los adultos, tanto mujeres como hombres. Pero me encantaría poder explicarles cómo se da este proceso del cálculo renal. Imagínense que los riñones son como una especie de frijolitos, tenemos dos riñones y estos a su vez se conectan con la vejiga urinaria, ¿ya? Tanto en el hombre como en la mujer. En el riñón se filtran las sustancias de desecho y se reabsorben las sustancias que son necesarias para nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona no consume la suficiente cantidad de agua, que es un problema bastante común actualmente, especialmente en los adultos, se forma un cálculo renal que puede aparecer a nivel del riñón. El problema no es el cálculo renal per se a nivel del riñón. El problema es que este cálculo renal, a medida que va creciendo y la persona, no está tomando agua, se acumula aquí en este tubito. Y produce un taponamiento, o sea, avanza y se acumula aquí en este tubito y produce un taponamiento. Entonces, el dolor por cálculo renal es cuando el cálculo ya ha avanzado del riñón hacia esta zona. Como vemos que esta zona es bastante estrecha, más o menos tiene 7 milímetros, digamos que tenemos un cálculo de 7 milímetros, entonces el dolor aumenta muchísimo. Una forma clásica de conocer que una persona tiene cálculo renal es por el dolor que se irradia desde la espalda hacia la parte del ombligo más o menos, y esa es una forma muy clara de saber que tenemos cálculos renales. Hay 3 propiedades específicas para padecer de un cálculo renal. La primera es la falta de hidratación, la segunda la genética y la tercera es el aumento del porcentaje de grasa en las personas. Es decir, que las personas que tienen un mayor porcentaje de grasa en su cuerpo tienen más tendencia a formar esto de aquí, porque su alimentación es realmente desequilibrada. Es decir, que consumen productos que tienen un contenido excesivo de sales, un contenido excesivo de azúcar, que lo único que hace es que ese cálculo se alimente y en vez de verse como una bolita así sencillita, que aparte de que está taponando, va lastimando ese conducto y va lastimando el riñón porque tiene como una especie de puntitas, como que si fueran púas. Entonces, obviamente eso de ahí agrava el dolor por el cálculo renal. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar? Aparte de la alimentación que ya les voy a explicar, lo primero es que la persona, como les digo, tome mucha agua. No hay una cantidad específica de agua, pero si se pueden tomar 2 litros diarios sería lo ideal. Si puedes tomar más por condiciones climáticas, tienes que tomar más. Pero no te olvides de tomar agua. Como le digo a los pacientes, tengan una alarma en el celular, ahorita que tenemos la tecnología, tengan su botellón de agua frente a la computadora si trabajan en oficina o donde sea que estén, si están cocinando para las amas de casa, que tengan la botellita de agua al lado porque a veces con las actividades cotidianas nos olvidamos de tomar agua. Y segundo, cuidar muchísimo de la alimentación porque sabemos que los alimentos ultraprocesados son alimentos que en realidad causan verdaderamente esto. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a ver gráficamente qué es lo que ocasionan esos alimentos ultraprocesados y la falta de consumo de agua. Aquí en este vasito tenemos a la persona que no toma agua. Y acá en el vasito de acá tenemos a la persona que sí toma agua y que tiene una buena alimentación. La persona que consume poca agua, ¿ya? Y que consume una excesiva cantidad de alimentos ultraprocesados, ricos en sales, ricos en oxalatos, si se dan cuenta, como toma poca agua, se forma un sedimento, ¿ya? Porque este soluto no se puede disolver bien en la cantidad de agua tan poquita que tiene ese cuerpo y por ende se forma el cálculo renal. En el caso de la personita que tenemos por acá, como esta personita se alimenta bien, no come una excesiva cantidad de alimentos ultraprocesados, las sales, miren, se disuelven correctamente y pues bueno, puede filtrar de una manera normal el riñón, avanzar hacia la vejiga, eliminar los desechos y no se forman cálculos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí?
Normalmente las personas le echan la culpa al cálculo renal, al consumo de la leche, al consumo del queso. Si nosotros nos fuéramos a países, por ejemplo, europeos, en donde casi diario se toma leche o bebidas lácteas, también derivados lácteos como el queso, los yogures, ¿ya? Estas personas no tienen cálculos renales porque su alimentación no es rica en alimentos ultraprocesados. Entonces, es verdad, la leche y el tema de los alimentos que se derivan de la leche no es un causante per se del cálculo renal o de la arenilla renal, sino la mala alimentación, el consumo excesivo de alimentos ricos en sales, que aparte de eso tienen una excesiva cantidad de conservantes y siguen dañando más el riñón, a más de ocasionar un cálculo. De manera muy general, yo sí te recomiendo que si estás padeciendo de cálculo renal, primero examines por medio de exámenes de sangre cómo están los valores bioquímicos que tienen que ver con la parte renal. Eso lo va a poder manejar muy bien el médico de cabecera o nefrólogo. En segundo lugar, que evalúes tu consumo de agua diario, porque es lo más importante para evitar todo esto de aquí. En tercer lugar, que mejores tu alimentación, porque puede ser que expulses el cálculo si es que está más pequeño de los 7 milímetros que hablábamos del tubito, y pudo pasar porque consumiste más agua, pero si te olvidas posteriormente de nuevo a no consumir agua, nuevamente vas a formar otro cálculo. Entonces, ¿qué pasará? Que llegará un momento en que ese cálculo será muy grande y no lo vas a poder pasar por este tubito, y pues ahí viene el dolor y muchas veces termina en una cirugía o en una intervención quirúrgica y la persona se siente bastante mal. Para que tengan en cuenta, si yo pudiese decir en una puntuación qué puntuación tiene el dolor del cálculo renal, es un dolor, hablando de 1 sobre 10, de 10 sobre 10. Y ese dolor, que casi siempre se manifiesta en las madrugadas, imagínense, todas las emergencias casi siempre son en las madrugadas, son realmente fuertes, que puede hacer llorar muchísimo a una persona, y se lo podían haber evitado comiendo bien. La tercera cosa, aparte de hidratarte bien, es mejorar tu composición corporal, porque a mayor porcentaje de grasa inflamas más ese pobre riñón que ya tiene el cálculo y va a aumentar el dolor. Y la cuarta cosa es que si estás padeciendo de un cálculo renal bastante grande, es ideal que evites el consumo excesivo de alimentos ricos en oxalato de calcio. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, tenemos al maní, tenemos a la espinaca, el rubibarbo no se lo utiliza mucho, pero normalmente se hacen estas agüitas aromáticas que pueden tener el rubibarbo y no te van a hacer muy bien. También es importante que mantengas una buena proporción de comida en proteínas para poder evitar que el cálculo aumente, ¿ya? Pero no le tengas miedo a los productos lácteos, ni a la espinaca que te comenté que era rica en oxalatos, ni al maní. No le tengas miedo a determinados alimentos, porque si no, todos los que comemos espinaca estuviéramos con un cálculo. El verdadero causante no es la espinaca, no es el maní, no es la leche. Es que no llevas una buena alimentación y no consumes agua. Entonces, si estás viendo este video y eres de las personas que se olvida de tomar agua o no toma en cuenta el tomar agua, de ahora en adelante lo vas a hacer. No te olvides que después de una intervención quirúrgica o del uso excesivo de medicamentos, es importante reestructurar la flora intestinal. Aquí tenemos a Deoflora, no se olviden. Tenemos la presentación para niños de 2 billones y la presentación para adultos de 4 billones con Bacillus clausis, que ayuda a regular muchísimo esa flora intestinal que puede estar alterada. Bueno, Nutrifamilia, eso es todo por hoy, pero no olviden suscribirse, darle like y dejar sus dudas y comentarios en nuestro video. Nos vemos en la próxima.